presentación del libro Reforma Constitucional en Derechos Humanos, Perspectivas y Retos. Esto estará a cargo de la Comisión precisamente de Derechos Humanos. Comenzamos. La presentación de un magnífico libro. Un libro en el que todas y todos estamos interesados y que pues hoy están quienes han podido realizarlo. Así que esto va a ser una presentación pues en donde vamos a charlar entre nosotros y vamos a poder comentarlo de tal forma que despierte el interés y que podamos también tener un intercambio de opiniones. Es absolutamente la reforma constitucional de aquel 10 de junio del 2011 en materia de derechos humanos, la reforma de mayor trascendencia que en nuestra Constitución tiene hoy efectos y tiene alcances que están transformando a las instituciones, pero también la vida, mentalidad y, por supuesto, la cotidianidad de las y los mexicanos. Esta reforma modifica 11 artículos constitucionales, entre los que destaca el artículo primero, pues refiere que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, de los que el Estado mexicano sea parte. Asimismo, prescribe que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los propios tratados internacionales. Este principio, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia de este principio pro persona. El nuevo paradigma está generando un cambio histórico en el sistema jurídico mexicano. La obra que hoy presentamos es un ejemplo del compromiso de las organizaciones de la sociedad civil, la academia y el sector público en la promoción, defensa, divulgación y difusión de los derechos humanos. En el texto se recopilan 14 ensayos de diversos expertos en la materia, quienes abordan derechos civiles, políticos, derechos económicos, sociales y culturales, así como el derecho internacional de los derechos humanos. Quienes son autores se encuentran entre nosotros, y ustedes los conocen: Ricardo Sepúlveda, Sergio Jaime Rochi Rincón, José Carlos Bustamante, que anda por aquí. Y estos autores coinciden y destacan la importancia de esta reforma a la Constitución, por lo que me referiré a los temas que se abordan en la obra en su conjunto. Todos los textos son de gran valía, pero quisiera centrarme en algunos de ellos por la relevancia de los temas tratados. El maestro Emilio Álvarez y Casa Longoria, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señala el impacto en el sistema jurídico del país de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano en el caso Rosendo Radilla Pacheco. Indica que la consecuencia de los diversos argumentos y señalamientos que se hicieron en la sentencia de la Corte Interamericana propició que en el 2010 se iniciara un debate en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre los términos en los que se daría cumplimiento al fallo de la Corte, el cual fue impulsado y fortalecido por la reforma del 2011. La sentencia pronunciada por la Corte Interamericana en el caso mencionado en contra del Estado estableció un nuevo modelo dogmático jurídico, cuya base y plataforma fue precisamente esta reforma constitucional. Muestra de ello deriva en el criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia en la contradicción de tesis, la 293/211, en la que, entre otros aspectos, se determina lo relativo al valor de la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana, que es vinculante para todos los órganos jurisdiccionales, siempre que dicho precedente favorezca en mayor medida a las personas. Esto nos pudiera ser algo muy jurídico, pero que
para la aplicación es fundamental. Son vinculantes con independencia de que el Estado mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, pues constituyen una extensión de los tratados internacionales que interpreta, toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos humanos previstos en ellos. Y segundo, por su parte, el maestro Miguel Sarre, miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU, se refiere a esta reforma constitucional y su impacto en la ejecución penal. En este sentido, el artículo 18 de la Constitución dejó establecido que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos. En el 2008, como parte de esta reforma, en materia de seguridad y justicia, se adoptó una finalidad más neutra de la pena, la reinserción social. Asimismo, la ejecución penal trae consigo la privación de la libertad de las personas que hayan cometido conductas delictivas. Sin embargo, dicha ejecución debe ceñirse al cumplimiento del mandato constitucional de respetar los derechos humanos conforme a la Constitución y a los tratados internacionales. En materia de reinserción social, debe imperar el debido proceso legal. Esto es, el derecho de libertad deambulatoria es un general para todas las personas. Empero, previo a un procedimiento judicial, se puede restringir en el caso de que se haya cometido un delito. Por tanto, para el caso de que una persona se encuentre privada de su libertad, no significa que pierde todos sus derechos. Por el contrario, adquiere varios derechos que normalmente en la sentencia condenatoria no se incluyen, tales como la educación, el trabajo, la capacitación para el mismo, la protección de la salud, las oportunidades deportivas, entre otros. Con ello, es loable admitir que existen retos todavía por cumplir, tratándose del tema de derechos humanos de las personas que se encuentran en centros de reinserción social. No obstante, la reforma constitucional genera condiciones para lograr estos cambios. En otro texto, los autores Juan Carlos Gutiérrez Contreras y Natalia Pérez Cordero, director general de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y abogada de la organización respectivamente, en el artículo titulado El Poder Judicial y su relevancia en la implementación de la reforma constitucional, refiere la importancia de la figura del amparo. Menciona que las reformas no solo refuerzan los principios del debido proceso y el principio de universalidad de los derechos humanos, sino también el derecho de protección judicial mediante el amparo, así como el sistema sustantivo y procedimental aplicado a los procesos judiciales, ya que deben observar transversalmente el llamado bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos. Esto es, el conjunto de normas constitucionales y convenciones, así como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Esto es obligatoria para los estados partes de conformidad con nuestro artículo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El doctor Luis Armando González Plasencia, expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, resalta tres aspectos. Primero, que el contenido de los derechos no se agota en este plano constitucional, sino que para definir su alcance es necesario conocer el contenido que se les ha dado desde el contexto internacional. De esta manera, el derecho internacional informa que el derecho constitucional de los derechos humanos pues tiene ese nivel similar a nuestra Constitución. Segundo, que en consecuencia con lo anterior, hoy las normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales a los que el Estado mexicano ha decidido vincularse ocupan el mismo rango. Tercero, la relevancia del principio de interpretación y del principio pro persona, es decir, los cuales favorecen en todo momento la protección más amplia de la persona. El general José Francisco Gallardo Rodríguez participa con un artículo denominado El Ejército y su impacto en los derechos humanos, en el cual señala que las Fuerzas Armadas constituyen un pilar político del Estado y considera que en México las Fuerzas Armadas
desnaturalizan su función ante la intromisión de asuntos exclusivos de la autoridad civil. Propone la modernización de la relación entre el ejército y los poderes públicos en los 3 órdenes de gobierno. Por otro lado, Aline Cárdenas habla de la implementación de estándares internacionales de derechos humanos en cuanto a la armonización y su compatibilidad con el principio de soberanía. En este escenario, ella afirma que la armonización constriñe a un Estado que ha ratificado un tratado a introducir en su derecho interno y las modificaciones necesarias para asegurar su fiel cumplimiento. En este sentido, no basta con que nuestra Constitución se encuentre armonizada con los estándares internacionales, sino que es necesario y urgente que las entidades federativas realicen sus respectivas adecuaciones. De no lograrse esta armonización, el Estado mexicano adquiere responsabilidad a nivel internacional a no garantizar de manera eficaz la protección de los derechos humanos en nuestro país. El doctor Ricardo Sepúlveda afirma que la reforma en materia de derechos humanos es un cambio de ideología que va más allá de lo técnico-jurídico, y en ello coincidimos plenamente con esta posición, y creo que para bien la sociedad mexicana está cambiando y esa transformación se está dando en diversos planos, en las relaciones sociales y en las propias mentalidades. Indica que además de ser relevante por su impacto, también lo es por las circunstancias que se dieron durante el proceso de aprobación. Él destaca que esta reforma requirió un tiempo largo para su aprobación, aproximadamente 10 años, pero que valió la pena ese proceso y vivirlo. 2 factores hicieron que en su momento no se explicara esta dilación. Primero, México fue uno de los países en llevar a cabo estos cambios, pues los europeos y los latinoamericanos ya lo habían logrado, en algunos casos hace más de 20 años. Y segundo, que dicha reforma no generaba divisiones, por el contrario, incitaba al consenso inmediato. No obstante, lo cierto es que los compromisos de carácter internacional jugaron a favor de que se aprobara la reforma. Y afirma categóricamente que los tratados internacionales en materia de derechos humanos y la Constitución General guardan la misma jerarquía normativa. Asimismo, menciona que el concepto de derechos humanos es lo más adecuado para lograr una conciencia social sobre la naturaleza de los derechos como facultades de exigencia frente a la autoridad. En general, en su conjunto, la presente obra contiene material de suma importancia, pues trata el proceso que ha llevado la reforma en derechos humanos, resaltando logros obtenidos y aludiendo a las áreas de oportunidad por concretar. En lo personal, creo que como sociedad estamos en el camino correcto, cada cual en su rol y responsabilidad social. Debe hacerlo conducente para lograr que esta reforma, que hace un antes y un después en nuestra historia, realmente contribuye a mejorar la vida de todas y todos. Hoy estamos ante una sociedad cada vez más informada, consciente, exigente, activa, motor de los cambios que estamos viviendo y los retos y tropiezos que todavía están a la vista. Pero existen las condiciones para que cada persona acuda al amparo de la ley y goce de sus derechos. Sí, hay retos por cumplir y grupos que siguen en una situación especialmente vulnerable, y creo que esto nos compromete a todos y nos atañe a que la discriminación y la violación que continúa en materia de derechos humanos, que enfrentan muchas mujeres, las y los niños, personas indígenas, las personas enfermas, las y los adultos mayores y otros grupos que nos dicen: aquí estamos, hemos sido muchas veces invisibles, sin voz, y no recibimos un trato digno ni igualitario. Sin embargo, hay que ser optimistas, y estoy convencida que la reforma constitucional en materia de derechos humanos es una plataforma con la participación de los 3 órdenes de gobierno, con la academia, la sociedad civil. En general, podríamos lograr y consolidar esta protección de los diversos grupos en lo específico, pero en lo general de toda la sociedad. Felicidades. Muy bien. Muchas gracias, senadora Lucero Saldaña. Seguimos en la presentación del libro del doctor Ricardo Sepúlveda. Tengo que además informar que nos acompaña uno de los coordinadores de esta obra, que es
José Carlos Bustamante, que te doy la bienvenida, que nos acompañes acá. Junto con Jaime Rochín y Ricardo Sepúlveda son los coordinadores de esta impresión. Por favor, Ricardo, si eres tan amable. Gracias, Angélica. Pues te agradezco mucho la invitación y sé del esfuerzo, de la convicción con la que has propiciado este evento, que para conocimiento de algunas y algunos, pues estas son semanas de mucho trabajo para el Senado. Hay una iniciativa de suma importancia para los derechos humanos, la iniciativa preferente en la que están trabajando intensamente, y otras que por supuesto también son de mucha importancia, pero eso habla de la convicción que hay de parte tuya, de Lucero, de Adriana, por colaborar en este esfuerzo, que yo, pues lo que voy a hacer al comentarlo, pues es quizá aprovechando que ya Lucero hizo un análisis más de fondo, platicarles a quienes nos acompañan el día de hoy, que veo que es un público selecto, de distintas edades, de distintos ámbitos, compartirles cuál fue la génesis de esta iniciativa y cuáles pueden ser también algunos de los valores que se pueden destacar, pues sobre todo con el objeto de buscar su mayor difusión. Recuerdo, si no me equivoco, no literalmente o no textualmente, pero que Gabriel Said decía que hay libros que se leen en un sofá, ¿no? Hay otros que se leen a la sombra de un árbol para distraerse, y hay otros que se leen de pie. Pero todos los libros son finalmente una valiosa aportación, un esfuerzo de contribución a los demás. También me gustaba esa frase que decía Ortega y Gasset, que la lectura, para leer, pues alguien debió haber escrito, decía, es siempre una tarea de colaboración. Quien lee colabora, dialoga, el que escribe dialoga con el que lee. Y creo que para eso son las presentaciones de los libros. También se dice, ¿no?, que los amigos se conocen en la enfermedad o en las presentaciones de los libros, pero yo no estoy tan seguro de eso. Y me parece que hoy podemos tener una muy buena charla, como dice Lucero, y conocer una obra que creo que tiene unas características muy, muy interesantes. Voy a referirme primeramente a los autores, no tanto en cuanto a su nombre, sino en cuanto a su pluralidad. Esta obra, sabiendo que ya cuando pensábamos en ella, ya existían otras que provenían de ámbitos muy especializados, muy prestigiados de la academia, por ejemplo, del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Don Sergio García Ramírez, ya junto con Julieta Morales, estaba escribiendo un libro, y así otros autores, en fin. Pensábamos que esto no debía ser solo un espacio para la academia, ni siquiera solo para las instituciones públicas. En ese momento, yo era el director del Centro Jurídico para los Derechos Humanos, y junto con los colaboradores de ese momento, pensamos en que era conveniente tener una participación de distintas personas de sociedad civil, que además escribieran con pocas reglas esquemáticas, digamos, ¿no?, pocas reglas editoriales. Incluso la invitación fue decirles, pues mira, puedes escribir de 3 en adelante, no te ponemos límite, pero al menos 3 páginas, ¿no? Puedes usar o no fuentes bibliográficas, puedes estar haciendo referencia con notas a pie de página o no hacerlo, y así tratamos de ir involucrando a personas, y creo que lo que quedó es finalmente una obra muy plural, donde hay, pues como ya lo decías, Lucero, gente que ha estado en la defensa de los derechos humanos, incluso en trincheras muy importantes como ombudsman, o otros que han estado más bien desde la academia. A mí me parece muy relevante el que, por ejemplo, haya aceptado don Rodolfo Stavenhagen, claro, alguien que es realmente un prototipo de la evolución que han tenido los derechos humanos en México,
Y luego hago referencia también a otros y otras autores que son jóvenes, porque así como está él que representa toda una generación, también hay autores que escriben en sus primeros años después de haber salido de sus estudios universitarios, de sus maestrías, y creo que eso es una audacia y que debe reconocerse al centro jurídico, que fue finalmente quien propició esto. Esto no es solo de personas, es finalmente un asunto de un conjunto, ¿no?, donde cada quien aporta cosas. Me da gusto ver que hay varias mujeres dentro de las autoras, 5 en concreto, que luego eso siempre da una pluralidad, una riqueza de enfoques, que hay también de distintas especialidades. No solamente es el análisis jurídico, sino también hay análisis a temas mucho más especializados, como por ejemplo el tema de los derechos del consumidor, y Bernardo Altamirano, o el de abogados postulantes, ¿no? Y en fin, todo esto lo recalco como un primer propósito que tuvo cuando se realizó la obra, pero también como uno de los resultados que le dan una característica valiosa, así lo pienso yo, y que puede ser muy aprovechable. Entre otras cosas, porque esta reforma hay que verla así. Es una reforma que no debemos de ponerle límites, cortapisas. No es una reforma para los estrados judiciales, no es una reforma para los espacios políticos solamente, no es una reforma para el ejercicio de la profesión jurídica o legal, es una reforma para todos los espacios de la convivencia social. Y por lo tanto, el poder tener ninguna obra es perfecta, por supuesto que muchos autores se quedaron, como siempre pasa, en el tintero, ¿no?, a punto de escribir la obra, y llegó un momento en el que hubo que decir, pues hasta aquí llegamos y hay que sacarla. En fin, luego podrá seguir habiendo otras, pero ya hay aquí una muestra valiosa que se pone en nuestras manos para conocer desde otra perspectiva rica y plural y variada esta reforma constitucional. Otra de las características que también yo quisiera compartir y comentar con ustedes es precisamente el hecho de que sea una iniciativa de sociedad civil. Yo creo que si bien todas las iniciativas humanas, cuando son nobles y lícitas, pues son valiosas y contribuyen al bien de los demás, cuando éstas provienen de espacios de sociedad civil, yo, si me permiten, diría que tienen un valor añadido, porque representan lo que finalmente todos somos. O sea, cualquier organización social, aunque su parte más visible sea la parte de la autoridad, la parte pública, ¿no?, que es con la que funciona, los engranajes, en realidad en el fondo el sustrato es la sociedad que está detrás, que está moviendo, que está caracterizando a ese grupo humano. Y por eso lo que sucede desde sociedad civil tiene ese valor añadido. Y además diría, y esto para quienes ahora están al frente de esta institución, Tania, que es la directora general del Centro Jurídico, yo comparto, aunque esa es casi una invitación a que te pongas el saco, pero en realidad no es fácil que desde la sociedad civil se hagan trabajos que tengan esta estructura o digamos, carácter académico, de pensamiento, y eso es lo que estamos hoy necesitando. México va a funcionar al ritmo de su sociedad. A mí me gusta ponerlo en esos términos, utilizando, yo creo que las propias palabras del presidente de la República, que habla
de transformar, de mover a México. Yo pienso que la mejor manera de mover a México es a través de su sociedad. Es que quien lo va a mover es verdaderamente la sociedad. Entonces tiene esa característica de quienes, yo hice mi aportación, pero no es más que eso, de muchas otras personas que desde sociedad civil trabajaron por hacer este esfuerzo. Ojalá y haya muchas otras instituciones también que con su propia perspectiva, o sea, yo pienso que ahora la reforma, pues después de 3 años, escuchaba decir al ministro Arturo Saldívar hace poco que ya empieza a haber cierta, pues, como desfase, por ejemplo, hablar de la reforma reciente, ¿no? Pues ya no es tan reciente. Digo, si compara uno con toda la historia constitucional, pues sí es muy reciente, ¿no? Pero en realidad no es tan reciente y en realidad tampoco ya es la reforma, porque ya es el texto constitucional. Entonces va a llegar un momento en el que ya dejemos de hablar tan en lo general de la reforma, creo que todavía falta, y vamos a tener que empezar a hablar de temas muy específicos. Los impactos de la reforma, por ejemplo, los derechos de las personas migrantes o de las personas con discapacidad o del ámbito A, B o C. Es como una perspectiva que yo la tengo de manera personal y que creo que va a ser como va a ir avanzando esta transformación del sistema jurídico. ¿Cuál es el propósito finalmente que tiene este libro? O mejor dicho, ¿cuál es el propósito que tiene todo libro? Es difundir el conocimiento, es compartir el pensamiento. Este libro yo creo que cae además como anillo al dedo, como todos los otros que se han escrito sobre este tema, porque no sé si estarán de acuerdo, pero yo pienso que si algo nos debe preocupar hoy de la reforma es que no sea suficientemente conocida. O sea, ese es como el reto que tenemos, que se conozca la reforma, y me gusta hacer esta ecuación, lo voy a poner así en términos de silogismo, ¿no? A mayor aplicación de la reforma, mayor será su eficacia. A mayor conocimiento, mayor será su aplicación. Y a mayor difusión, mayor será su conocimiento. Luego, el momento hoy es difundir esta reforma socialmente. Es muy importante que se haga en todos los ámbitos públicos, pero sobre todo tenemos que llegar a los espacios sociales. Y por eso el que estemos sentados, hoy yo vengo con una doble cachucha, ¿verdad? Sí. Que me toca, y con mucho gusto. Por un lado, como coordinador de esta obra, que me tocó hacerlo desde la dirección del Centro Jurídico, pero ahora como director general de Política Pública de Derechos Humanos, que también trabajo justamente en la implementación de la reforma. Y pues en estas ideas que expreso hoy mezclo un poco mi visión de un lado y de otro, personal, no puedo hacerlo de otra forma. Y creo que al dar este mensaje estoy interpretando, unificando estas dos visiones. Lo que más necesitamos hacer ahora es difundirla, y por eso hay que hacer una estrategia de corresponsabilidad. Seguramente todos hemos escuchado porque de alguna manera estamos aquí porque conocíamos algo de la reforma y nos interesa conocer más, y habremos escuchado, por ejemplo, esa forma de plantearla en muchos lados, académicos o en libros, al decir que es un cambio de paradigma, ¿no? Si lo han escuchado, la reforma es un cambio de paradigma, y con ello se quiere decir muchas cosas, pero entre otras que es un gran cambio de todo un sistema de manera integral. Y creo que es una forma muy útil de tratar de transmitir la importancia de la reforma. Pero hay otra frase que también me gusta rescatar, que por cierto está recogida en varios documentos de gobierno, en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Programa Nacional de Derechos Humanos, etcétera, y que es calificar a la reforma como una reforma con una gran potencialidad, así se llama, transformadora. Una gran potencialidad transformadora. Y quisiera quedarme con eso para cerrar mi intervención, invitando a que pensáramos un poco en cómo una ley, cómo una reforma, aunque sea constitución, aunque tenga ese nivel, puede tener esa potencialidad
transformadora, ¿no? Cómo convertir algo en algo que verdaderamente cambie. Y les quiero dar un ejemplo para pues incoar esta reflexión a la que les estoy invitando. Yo siempre digo que el mayor cambio que tuvo la Reforma fue de término, de nombre, ¿no? Pero que detrás de eso está su verdadero fondo. Dejamos de hablar de garantías individuales y empezamos a hablar de derechos humanos. Y para explicar la importancia que esto tiene, yo les invitaría a que pensaran qué sucedería si agarráramos uno de estos micrófonos, nos fuéramos ahorita aquí a Reforma o a la calle de Madrid, y a quien fuera pasando ahí le preguntáramos: oiga, ¿te puedo hacer una pregunta en coche o caminando, como fuera? Quiero preguntarle qué opina usted de las garantías individuales. Estoy seguro que esa persona diría: no, yo no fui, ¿no? Yo no tengo nada que ver con eso. En cambio, si en ese mismo momento le decimos, o a otra que viniera pasando, ¿qué opina usted de sus derechos humanos? Eso sí lo entendemos. El cambio del concepto es un cambio que sobre todo lo que hizo fue acercar la Constitución a las personas. La Constitución es un documento social, más que jurídico. Incluso, así lo pienso, llevo mucho tiempo dedicándome al derecho constitucional y creo que cada vez me convenzo más que nuestros esfuerzos deben estar encaminados a hacer la Constitución un documento social más que jurídico. Decía Cicerón que no hay nada más noble para una sociedad, más noble y digno para una sociedad que defender sus derechos. Pues yo reconozco a quienes son los autores, coordinadores de esta obra, el esfuerzo, y a ustedes que han tenido el interés y la disposición de atender esta invitación. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Le toca en su comentario a la señora senadora Adriana Dávila, por favor. Muchas gracias, buenas tardes. Primero quiero agradecerle a la senadora Angélica La Peña la oportunidad de que sigamos trabajando como lo hemos venido haciendo hasta ahora de manera plural. Eso en la Comisión de Derechos Humanos y en las comisiones en las que estamos integradas todas, pues es fundamental, ¿no? Los puntos de vista de distintas fuerzas políticas, que a mí cuando me dicen, cuando viene de la sociedad civil organizada, a veces me siento yo fuera de la sociedad civil y digo, bueno, yo también soy sociedad civil, también soy ciudadana y que decidió participar en política y la construcción de la política y la construcción de los acuerdos y estas reformas como las que se han venido planteando en los últimos años, pues también vienen emanadas de las distintas posturas de todos nosotros. Así es que gracias, Angélica, por esta oportunidad y por seguir en esta apertura de poder trabajar en conjunto. En segundo lugar, por supuesto, darles la bienvenida al Senado, que ya prácticamente es casa de ellos. Ricardo Sepúlveda, Sergio, Jaime Rochín, más que Sergio te conozco por Jaime, y José Carlos Bustamante Luna. Preparé un documento en el que quería plantearles más o menos lo que estaba estableciendo el libro, pero escuchando a Lucero y por supuesto a Ricardo, creo que es fundamental tener ideas mucho más simples que tienen que ver con por qué leer este libro, ¿no? Y lo decía muy bien Ricardo cuando explicaba que hay términos que los ciudadanos terminamos por entender muy poco. Tal pareciera que el tema de derechos humanos es un tema reciente. Generalmente estamos hablando de la reforma constitucional de 2011, y como si antes de esa fecha no hubiera existido una lucha que diera origen y diera motivo a obras como esta, o incluso a las modificaciones de carácter constitucional y por supuesto en el resto de la armonización legislativa enfocada también o armonizada con la parte de derechos humanos internacional en el mundo. Y la mayor parte de los ciudadanos terminamos hablando tanto de nuestros derechos humanos, pero en la práctica cotidiana nos damos cuenta que hay casos que nos evidencian que la autoridad o que en general estamos poco acostumbrados a la aplicación de la ley y por supuesto esta defensa y promoción de los derechos humanos. Si este concepto en materia de derechos humanos estuviera establecido y pudiéramos leer
como esta 20 obras más, 50 obras más o 100 obras más, y el resultado fuera que nuestros derechos humanos estuvieran protegidos porque no hubiera violaciones a ellos, pues no tendríamos comentarios discriminatorios como los que tenemos hoy de exfuncionarios o exdiputados de todo tipo y de todos los partidos políticos, desde discriminar a alguien por su color de piel o discriminarnos por nuestra perspectiva, por nuestra calidad de género, ¿no? Y lo seguimos teniendo desde un ciudadano y desde la autoridad. O seguimos teniendo violaciones a derechos humanos desde las instituciones encargadas de la Procuración de Justicia, pero también desde otros grupos en los que las libertades están condicionadas, casos recientes, Mama Rosa u otros casos, Casitas del Sur, y lo digo desde la perspectiva de la combate de la trata de personas. Esas cosas, esas acciones no existieran si todos nosotros tuviéramos conciencia de lo que significa en las distintas vertientes y de los distintos autores que hoy participan en esta obra, además de quienes las compilan y quienes las están plasmando, pudiéramos tener nosotros la claridad de por qué sí hay que respetar los derechos humanos. Y yo lo veo desde el punto, dice Ricardo hace ratito, bueno, es una posición de carácter personal. Los derechos humanos son personalísimos, inherentes a nosotros desde que nacemos, y vienen con nosotros, están establecidos con nosotros. Algo muy valioso de este libro y que destaco muchísimo es que algunos de los ensayos establecen casos específicos que nos permiten ejemplificar y facilitar la comprensión, ¿no? El caso de Rosendo Radilla, que es fundamental y que nos explica desde una perspectiva cómo se planea, cómo se ejecuta, cómo se hace justicia para ciertos casos de violación de derechos humanos, y que nos permiten tener desde esta perspectiva pues la posibilidad de difundir. No sirve de nada que hoy tengamos un foro en el que podamos presentar un libro si nosotros no logramos que este libro sea leído por otros más, es decir, tener que ser agentes multiplicadores de quienes escriben, de quienes plantean y de quienes tienen la obligación de conocer. Y seguiremos hablando de las reformas como tales mientras no tengamos la certeza de que tanto autoridades como legisladores y como ciudadanos estamos comprometidos con las aplicaciones de la norma y con la defensa de los derechos humanos. No habría que defender nuestros derechos humanos si estuviéramos conscientes y claros de que es ese derecho. Perdón la simpleza de lo que planteo. Creo que hoy hay otros temas como el bullying o otros temas como que nos están lacerando, que nos están lastimando, porque quizá la mezquindad está en no poder compartir experiencias en las que estamos viviendo todos y hacerle entender a las personas que la violación de un derecho humano, de un ser humano a otro ser humano, es decir, del daño del hombre por el hombre, pues obviamente lo que genera es justamente esta separación y esta dispersión social de la que hoy estamos siendo nosotros víctimas, porque nuestro tejido social está completamente desbalagado, nuestro tejido social está también prácticamente corroído y tiene que ver justamente por ese desconocimiento de lo que somos capaces de hacer y de lo que tenemos y ser capaces de respetar. De tal manera que a mí me congratula muchísimo poder compartir con esto, y me comprometo además con Ricardo, con Jaime, con José Carlos Bustamante, a poder transmitirlo a otros compañeros, a otras personas, a otras instituciones, a otros grupos, que nos permitan comprender no los términos jurídicos que están plasmados en este libro, no los términos o los conceptos como se establecen en la ley. Quizá parte de lo que tendríamos que empezar a hacer los legisladores es facilitar nuestro lenguaje para la conformación de las leyes y dejar un poco más a la lectura simple y cotidiana, menos rebuscada de lo que estamos haciendo, de tal manera que en este compromiso que nosotros asumimos, no solo por pertenecer a la Comisión de Derechos Humanos o en mi caso presidir la Comisión contra la Trata de Personas, sino en este compromiso como ciudadana, más allá de ser legisladora, pues está la posibilidad de compartir este documento con muchos jóvenes que hoy están en el relevo generacional de todos nosotros, y que en este relevo generacional lo más importante es poder volver a reconstruir esa parte de la sociedad que nos hace falta, que es entender por qué respetarnos unos con otros. Los 14 ensayos que aquí se presentan
todos y cada uno, si bien es cierto, tienen perspectivas o formas de escribirlo distintas, más que perspectivas, todos están encausados a lo mismo. Son muchos de ellos desde la academia, o todos ellos desde la academia, o desde, en el caso de Bernardo Altamirano, como funcionario público en su momento, como titular de Profeco también, pues son todos ellos expertos en sus ámbitos, la academia, la administración pública, la investigación. Si nosotros intentamos, y lo rico de esta obra, verla así, es que la perspectiva no solo se da desde la posición de lo ideal, sino de lo que ya sucede y de lo que está sucediendo en una causa común, que es esta defensa y promoción de los derechos humanos. Ninguna ley va a ser por sí sola mágica, ninguna reforma es mágica para cambiar la realidad de México ni del mundo, si no somos capaces de darle seguimiento. De tal manera que, además de que la gente conozca lo que aquí se está plasmando, vale la pena que en el Senado podamos establecer en esta y en otras modificaciones constitucionales o reformas a las leyes, pues un observatorio y seguimiento de lo que es nuestra obligación, dar seguimiento a lo que aprobamos. Cuando no damos seguimiento a lo que aprobamos, pues entonces tal parece que la obligación del Poder Legislativo se queda solo en ya lo hicimos y ahora que se encarguen las autoridades de aplicarlo. Sí es cierto que tienen que encargarse las autoridades de aplicar cualquier ley, esta en especial es fundamental para todos nosotros, o más bien la reforma constitucional en derechos humanos, pero el reto, como lo dice aquí el libro, el reto es justamente que en ese seguimiento sea el cumplimiento irrestricto a cada modificación que hagamos nosotros, sobre todo que en los últimos meses este Senado de la República ha sido el semillero de muchas reformas, no solo esta en 2011, sino de muchas otras reformas que hemos venido aprobando, la Ley General de Víctimas, las modificaciones a la Ley General contra la Trata, que aprovecho el comercial, espero ya se puedan aprobar en la Cámara de Diputados y seguiré insistiendo que esa minuta se pueda aprobar. Y por supuesto otras como la que hoy estamos discutiendo en la preferente, pero muchas otras en la supervisión y en la revisión del trabajo del Poder Ejecutivo. Así es que sean ustedes nuevamente bienvenidos a esta su casa y siéntanse ustedes también con la misma con el compromiso de las senadoras y los senadores que, aunque no estén todos aquí presentes, estoy seguro están todos comprometidos con poder hacer realidad que esta reforma constitucional y que obras de esta naturaleza puedan ser conocidas en otros lugares. Enhorabuena, muchas felicidades y me felicito por ser parte de este evento. Muy bien, muchas gracias, Adriana. Bueno, el libro está editado y coordinado, tiene una autoría moral del Centro Jurídico para los Derechos Humanos y toca su participación justamente quien dirige este centro, que es Tania Espinosa Sánchez. Por favor. Muchas gracias, senadora. Muy buenas tardes a todas las personas presentes en esta presentación. Quisiera agradecer especialmente a la senadora Angélica de la Peña por su apoyo para la organización de este foro y por su accesibilidad con la sociedad civil. Para el Centro Jurídico para los Derechos Humanos tiene un significado especial el realizar esta presentación en este recinto debido a dos motivos. El primero de ellos es que, como han venido mencionando, esta reforma es producto de numerosos consensos entre la sociedad civil y el Poder Legislativo y nos da mucho gusto poder estar aquí, los mismos actores, reflexionando sobre este tema. Por otro lado, el segundo de los puntos es que, como ustedes saben, la reforma constitucional trajo consigo una transformación jurídica y obligaciones más claras para todos los actores políticos del país, entre ellos el Poder Legislativo, en los diferentes niveles de gobierno, como se explica en más de uno de los artículos que se contienen en este libro, y aprovechando precisamente que tengo aquí sentadas a las legisladoras, yo quisiera enfocar mi exposición en el actuar del Poder Legislativo. La reforma constitucional, al incorporar el concepto de derechos humanos como eje fundamental de nuestra Constitución,
generó que la promoción y la protección de los derechos humanos deba entenderse y aplicarse a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, el cual automáticamente pasa a formar parte de nuestro derecho interno. Ello permite resaltar 3 aspectos relacionados, el primero de ellos con el poder legislativo en general y 2 de ellos con las facultades del Senado en particular. Respecto al actuar del Poder Legislativo en general, y como se había mencionado ya previamente, con la posición jerárquica que el artículo primero da al derecho internacional de los derechos humanos, surge la obligación de armonizar la legislación vigente y la legislación futura con los tratados internacionales en materia de derechos humanos que previamente fueron aprobados por el Senado a lo largo de décadas. Si bien es cierto que la expedición de leyes específicas fue estipulada en los artículos transitorios de la reforma de 2011, este deber de armonización no se limita a la expedición de estas leyes, sino que en realidad se extiende a una revisión de todo el ordenamiento jurídico nacional para evitar contradicciones entre las normas. Además, este deber de armonización se refiere a que el momento de crear nuevas leyes, el legislativo siempre deba apegarse a los estándares internacionales de derechos humanos que el Estado mexicano soberanamente se obligó a cumplir. Esta obligación, como bien decía la senadora, no es nueva, ¿no?, pero se reafirma con la reforma. Desde antes, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, en su artículo 27, era clara al prohibir la invocación de disposiciones de derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Y en consonancia con esto, por ejemplo, el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se refiere al deber de adoptar las medidas legislativas que sean necesarias para garantizar los derechos establecidos en ella. Esto implica que, de no realizarse dicha armonización, de cualquier manera el Estado mexicano está obligado a dar cumplimiento a los tratados internacionales de los que ya es parte, pero además de ello, con este no actuar por parte del legislativo, se estarían violando los derechos humanos al no cumplir justamente el Estado mexicano con este deber general. Esto me lleva al segundo y al tercer punto, ya que particularmente en el caso del Senado, su obligación va más allá de la mera armonización, teniendo facultades exclusivas establecidas en el artículo 76 constitucional, que se vieron afectadas de manera directa por la reforma. Por un lado, en virtud de lo establecido en el artículo 15 constitucional, el Senado tiene que encargarse, al momento de aprobar nuevos tratados internacionales y convenciones que el Ejecutivo suscriba, de verificar que no se alteren los derechos humanos que ya emanan de la Constitución y de los tratados internacionales de los que México ya es parte. Por otro lado, el Ejecutivo también puede someter al Senado las propuestas de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas a tratados internacionales. Y el Senado deberá estar siempre atento a que estas propuestas del presidente se encuentren en estricto apego al principio de respeto, protección y promoción de los derechos humanos, según lo establecido en el artículo 89 de la Constitución, como un principio que debe de dirigir la política exterior de nuestro país. Es aquí cuando quiero ser clara en decir que la promulgación de la reforma constitucional en derechos humanos no debe entenderse en el ámbito legislativo como un fin en sí mismo, sino en todo caso como un inicio, como el inicio de un rumbo claro que dirige las acciones de la autoridad. Y es este rumbo el que el legislativo debe de seguir para lograr mantener a la persona como centro de la legislación y por lo tanto como centro de actuar del Estado. En esta obra multidisciplinaria que presentamos el día de hoy, que se dieron a la tarea de compilar Ricardo Sepúlveda, Jaime Rochín y José Carlos Bustamante, exdirectores y colaborador respectivamente del Centro Jurídico para los Derechos Humanos, se suman elementos técnicos a la discusión con el fin de contribuir a que no se pierda de vista
el objetivo de la reforma y se mantenga la integridad de la misma. La única vía para lograr hacer realidad el México de derechos que hoy ya tenemos en papel es que los distintos actores se apeguen estrictamente a la norma y esperamos desde el Centro Jurídico que esta obra sea de ayuda en esta transición. Muchísimas gracias a todas las personas presentes. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ahora Jaime Rochín, por favor, si eres tan amable. Muchas gracias, pues queridas senadoras, Angélica de la Peña, Adriana Dávila, Lucero Saldaña, quienes no solo tienen el reconocimiento de estar en los temas de derechos humanos, sino que han tenido el trabajo más importante que yo he visto en los últimos años en materia de derechos humanos y y atención de grupos de personas en situación de vulnerabilidad. Ahora lo profundizo un poco más. Doctor Ricardo Sepúlveda, director general de Política Pública de Derechos Humanos y coautor, co-compilador del texto. Tania Espinosa, compañera, amiga, directora del Centro Jurídico. José Carlos, compañero de batallas ahí en el Centro Jurídico. Compañeros, amigos, buenas tardes. Voy a tratar de irme a algunos puntos específicos que creo que pueden ilustrar algún otro apartado distinto, de alguna otra visión distinta un poco de la que ya se ha mencionado para no repetir. Y creo que un tema muy importante de centrar de esta reforma y que el texto lo recoge en distintos artículos tiene que ver con el poner a la persona en el centro de la actuación gubernamental y no solo en el centro de la actuación gubernamental sino en el propio centro de la Constitución. Es decir, la reforma es de tal calado y a veces lo que dice Ricardo Sepúlveda me parece muy cierto, es de tal potencialidad que hasta ahora solo hemos visto algunos efectos primeros de lo que la reforma debe ser, pero el cambio de definir a la persona como el centro de los derechos, el centro de la atención y de la actuación del Estado resulta fundamental. Por eso se incorporan criterios de los que ya han hablado aquí de interpretación en normas de derechos humanos, el principio de interpretación conforme, el principio de pro persona, etcétera, ¿no? Y en este sentido la obra refleja en términos bastante amplios los contenidos de esta reforma, y yo iba a hacer una crítica y luego me quedé pensando, pues no la puedo hacer primero porque yo soy coeditor, ¿no? Co-compilador, y la otra porque, como dijo el doctor Sepúlveda, algunos se quedaron con las ganas de escribir y yo fui de esos. Yo no tengo texto aquí escrito, yo participé porque falta un texto que yo digo, ese lo debí haber escrito yo y no está. Y tiene que ver con la reforma del artículo primero en materia de no discriminación dice la Constitución, preferencia sexual. Me hubiera gustado más que dijera orientación sexual. Por ejemplo, ese tema no se toca en el texto. Y yo cuando lo estaba, dije, voy a criticar esto. Dije, no, es que yo era el que quizá que debía haber escrito. Entonces, bueno, lo bueno es que para la próxima edición, que ya se comprometió aquí la directora, me va a invitar y escribiré esta parte y los avances. Y ahí hay que reconocer, y lo digo muy expresamente, el trabajo de esta legislatura del Senado de la República, donde ya se han presentado iniciativas conformes a esta reforma constitucional para respetarlos y promover los derechos de todas las personas en sus distintas diversidades. Pues bien, me salto algunos temas que ya se han tocado aquí sobre el contenido de los textos, porque se han narrado muy bien, se han dicho mejor de lo que yo lo podré decir, y me voy a hacer referencia a que un aspecto de la reforma es importante para
para todo el país, para todas las personas, y en mi caso es muy importante que lo señale. Tiene que ver con la reforma al párrafo 3º del artículo 1 de la Constitución, que se refiere expresamente a la reparación por violación a los derechos humanos, porque la Ley General de Víctimas deriva, eso es reglamentaria de este párrafo del artículo constitucional, es decir, sin este párrafo no habría Ley General de Víctimas, no habría Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Bueno, estaría a lo mejor, pero en otro. No. Entonces, la ley de víctimas habría que entenderla, en buena medida, es producto de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Por eso, desde la Comisión Ejecutiva, yo en mi carácter, como dice el doctor Sepúlveda, pues vengo aquí en doble carácter, en carácter de ex director del Centro Jurídico, que me tocó trabajar en la compilación, y claro, no puedo omitir mi carácter de presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Asumimos con determinación en la Comisión Ejecutiva, el reto y la corresponsabilidad de promover esa cultura y trabajar siempre por la dignidad de las personas, hacer realidad la suma de los derechos humanos sin distinción de sexo, edad, nacionalidad, origen, religión, lengua, orientación sexoafectiva o cualquier otra característica. Es una realidad solo viable si para ello se dirige en el mismo sentido la voluntad y el impulso de muy diversos actores. Por ello, les invito a que avancemos juntos hacia la consecución de ese objetivo común. Y no quiero dejar pasar, y hacerlo muy expreso, así casi como para las cámaras, el reconocimiento a las senadoras aquí presentes, Angélica de la Peña, Adriana Dávila y Lucero Saldaña, por su firme compromiso en el impulso de una agenda legislativa sensible a la problemática de las víctimas de trata. Y lo voy a decir más clarito, para que no quede la menor duda. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas participó en la propuesta, en el proyecto de reformas a la ley de trata. Estuvimos aquí sentados, varios comisionados recién designados, estuvimos participando y discutiendo los artículos, y somos promotores de esa reforma. Yo, en mi carácter de presidente, mandé un texto a la Cámara de Diputados pidiéndoles que ya la dictaminaran, y ya me contestaron que sí, que se están echándole ganas, pero yo pido aquí, si hay aquí alguien de la Cámara de Diputados que verdaderamente aprueben esa reforma, porque precisamente estas reformas son las que van a hacer viable que los derechos humanos sean una realidad en el día a día de de las personas, y las víctimas de trata, de la trata de personas, y especialmente yo quisiera referirme, hoy es el día de contra la violencia, contra la explotación sexual. Entonces creo que entra muy bien hacer esa referencia de la importancia y la exigencia de que se aprueben ya esas reformas para que las víctimas de trata estén verdaderamente protegidas, cosa contraria a lo que algunas veces se piensa. Lo que se está haciendo es generando seguridad jurídica. Entonces, pues desde aquí las felicito por su trabajo, las acompaño, y no solo eso, sino que pues pido en ese sentido que se aceleren estos trabajos. Bien, estoy convencido pues de que esfuerzos como de estas distinguidas legisladoras y ejercicios intelectuales como el que hoy nos convocan tendrán como claro resultado la adopción de un marco jurídico que en los hechos haga efectivos los derechos humanos en nuestro país. Enhorabuena pues por esta presentación, muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora me toca cerrar a mí. Bueno, me parece que la presentación del libro estuvo de lujo con las intervenciones de ustedes. Francamente se pasó el tiempo. Yo creo que efectivamente habíamos ya desde hace algunas semanas cambiando la fecha porque se nos iban con las fechas de la presentación por diversas actividades de acá del Senado. Pero dijimos, no pasa esta semana sin que lo hagamos, porque además voy a seguir el curso de mi intervención a partir de donde se quedó Jaime, porque me parece que es de una gran relevancia que el día de hoy, que se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual de Mujeres, Niñas,
de veras muy importante que Jaime, como presidente de la Comisión de Atención a Víctimas, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, lo diga frente a las cámaras, frente al canal del Congreso, frente a los medios de comunicación, de que efectivamente es necesario e imprescindible que en el marco jurídico de nuestro país las reformas a la ley de trata sean ya promulgadas y vigentes, porque ese es un grave problema que tiene no solamente México, es un problema de delito transnacional, y hay que trabajar en ese sentido con un marco jurídico eficiente, punto. Pero además digo otra cosa muy relevante, y también es importante. Hoy acabo de recibir, y estoy enviando a cada una de ustedes, porque los pedí para la Comisión de Derechos Humanos, el protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los operadores de justicia en materia de derechos de las personas con diversa orientación sexual. No tiene desperdicio, se suma a los protocolos diversos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues nos dota con sus herramientas, no solamente a juezas y a jueces, sino también a las ciudadanas y ciudadanos que no estamos en el Poder Judicial, porque me parece que es relevante saber desde cada uno de los ámbitos donde nos movemos, cómo también están pensando desde el Poder Judicial la aplicabilidad de toda esta legislación novedosa, vanguardista, toda inscrita en el ejercicio de los derechos humanos. Ese es un asunto, me parece, que una manera clarísima de ser congruentes y consecuentes desde el Poder Judicial, derivado justamente de la reforma en materia de derechos humanos de hace 3 años. Y el libro, aunque ciertamente, como decía Ricardo, ya algunos artículos tienen un rato que se escribieron, yo desde que los leí dije, aquí esto es antes de la discusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la definición que todo el mundo esperábamos de la jerarquización de los tratados internacionales respecto de la Constitución. Pero no fue así. Sin embargo, creo que toda la hermenéutica de los derechos humanos están sustentadas en cada uno de los artículos. Coincido con Jaime, faltan muchos temas, yo diría, faltan además a profundizar más en los derechos que tienen que ver con la libertad de pensamiento, aunque por ejemplo hay un tema muy importante que tiene que ver con los derechos religiosos, pero yo creo que también la otra parte, la importancia de un Estado laico para la preeminencia de los derechos humanos, o el tema que hoy está motivando a prácticamente un poco más de 1/3 de senadoras y senadores integrantes de 6 comisiones que estamos dictaminando, discutiendo la ley preferente en materia de derechos humanos de la niñez. Ustedes no saben la gran discusión que hay si derechos humanos sí o derechos humanos no. Claro que son derechos humanos, por supuesto que todos los derechos de la niñez son derechos humanos, pero todavía sigue permeando en la opinión de mucha gente o de alguna gente que de repente cuestiona si el interés superior de la niñez es un principio rector de una gran trascendencia que tiene como objetivo fundamental los derechos humanos de la niñez y por lo tanto desde esa perspectiva tiene que estar por encima de cualquier otro interés, o no. No me refiero al debate que traemos nosotros internamente, sino sobre todo lo que encontramos hacia afuera. Los medios de comunicación, la libertad de expresión y todo esto que de repente ha motivado a algunas organizaciones no gubernamentales respecto de las propuestas que vienen desde la iniciativa preferente. Más allá de si estén o no estén en esta ley, si deban estar o no deban estar en esta ley, las sanciones que vienen en la iniciativa preferente, yo creo que es importante destacar que todavía nos hace falta en el país entender la trascendencia de los derechos humanos. Y lo vemos
y lo voy a decir también con claridad, porque lo hemos dicho, lo hemos escrito de muchas maneras. Por ejemplo, la opinión que tienen algunas doctas personalidades muy respetables respecto de Mamá Rosa y la gran familia. Ahí es donde vemos, sí ha profundizado el conocimiento de que cuando hablamos de un derecho, tiene que ver con la persona por el solo hecho de ser persona, sí o no. Y algo que me parece que es muy relevante destacar en la reforma de hace 3 años es que ya no es el principio pro homine, sino el principio pro persona. Por eso es muy importante que hayan participado no solamente mujeres en este libro, sino que una de las participaciones se haya dedicado a escribir sobre los derechos humanos de las mujeres. Y además vindicando un concepto que no siempre está presente en la perspectiva de nuestros trabajos, de nuestros quehaceres: la dignidad humana. La dignidad humana que deriva justamente de ser persona, de nacer y ser una persona, independientemente de nuestro color de piel, el idioma que aprendamos, quienes seamos, quienes hayan sido nuestros padres, abuelos, tatarabuelos, etcétera, etcétera, y donde estemos viviendo en cualquier lugar del planeta. Es volver otra vez a vindicar lo que Eleanor Roosevelt impulsó en la Declaración Universal de los Derechos Humanos al concebirnos a todas las personas como una sola familia humana. Por eso llegamos tarde en México, apenas hace 3 años, después de discutir ciertamente, como lo refiere Ricardo, muchos años, más de 10 años, en que iban y venían, terminaba una legislatura, regresaba otra, luego venía otra, más de 10 años discutiendo la trascendencia de esa reforma constitucional, si solamente tenía que ir en el 133, si podía abarcar algún otro artículo, pero lo más importante fue el haber logrado que fuera la definición del título primero de la Constitución. De tal manera que ahí acabamos todo ese debate. Esta especie de confrontación entre garantías individuales y sociales con los derechos humanos, y siempre intentando que los integrásemos en una corresponsabilidad intrínseca para que pudiéramos seguir insistiendo desde cualquier argumentación que México pues forma parte del derecho internacional de los derechos humanos, de tal manera que todos esos preceptos vinculantes tienen que reflejarse. ¿Y cómo se reflejaban? Pues simplemente en, a veces, acciones estériles y que requerían de una gran paciencia y a veces una gran sapiencia para que finalmente en la legislatura pasada se unieran las voluntades políticas y se concibiera la reforma a 11 artículos de la Constitución y que quedan inscritos en lo que hoy denominamos un parteaguas en materia de derechos humanos para México. Hay mucho por hacer, hay muchas situaciones que todavía seguimos padeciendo y pareciera, perdónenme la redundancia, de que no existe una Constitución que ya concreta sin lugar a dudas los derechos humanos, que además los amplía, porque en base a principios de universalidad, indivisibilidad, progresividad, por supuesto, nos llama a que tengamos un espectro de la propia vida, del quehacer que cada quien haga de manera distinta. Es ciertamente el perseguir la utopía, pero todavía nos falta mucho por hacer y dejará de serla hasta que la hagamos realidad. Por lo tanto, no tiene desperdicio este libro. Yo creo que ciertamente también hay que pensar en el segundo volumen y ojalá que estemos integrados ahí varios. El libro está en Gandhi, está en Porrúa
y está en el sótano. Por supuesto, hay que comprarlo porque en la medida de que este libro lo tengamos, lo prestemos después de leerlo, lo subrayemos, lo doblemos, lo hagamos nuestro, un libro ciertamente se ve cuando lo usamos mucho, ese está nuevo, tan nuevo, pero cuando lo usamos mucho, lo traemos así, súper rayoneado, con montones de apuntes y sobre todo, lo más importante es que pueda circular y comprarlo para que esto siga funcionando y logremos otros proyectos que nos permitan seguir la consecución. Y yo les invito, ahora desde el otro enfoque, después de la tesis de la Suprema Corte de Justicia, una sin desperdicio, ¿no? Es decir, el reconocimiento de la jerarquía de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sine qua non, a todísimo dar, pero la otra que algunos pensamos fue muy corta respecto de lo que pensábamos y creíamos, y aquí lo dicen muchos de sus autores de estos artículos, ya finalmente habíamos resuelto que esa pirámide, que el Señana ya no seguía permeando nuestro derecho constitucional. Pues no, sigue la Constitución arriba y los tratados internacionales ahí batallando un poco. Sin embargo, así es la vida y tenemos que seguir luchando para que la vigencia de los derechos humanos sean una realidad. Muchas gracias por su atención.